Bendiciones, ¿qué tal? Una vez más estamos para compartir palabra del cielo. De corazón a corazón, sabemos que cuando Dios habla a nuestro interior y compartimos esa palabra que viene de Dios, trae repercusión y trae bendición. En este día queremos compartir una parábola también ya conocida como la parábola de un ciego. ¿Puede guiar a otro ciego? Lo que dijo Jesús. Como diciendo Jesús a través de esta parábola o una ilustración, nosotros no podemos imaginar de cómo mirando esta escena de que un ciego o un no vidente puede guiar a otro no vidente. Y es lo que la palabra de Dios nos dice ahí en Lucas capítulo 6, versículo 39, dice, ¿puede el ciego guiar a otro ciego? Esa pregunta, diríamos retórica, cuando ya prácticamente está la respuesta al decir no. Y la segunda pregunta que está en la misma parábola dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? Sí, van a caer. Entonces esta parábola que los discípulos luego le piden explicación, ¿qué quería decir esta parábola? Siempre los discípulos pidiendo explicación a Jesús sobre las parábolas porque no lograban entender. Esta parábola del Señor que está haciendo énfasis, obviamente, a los fariseos, que prácticamente ellos estaban en una ceguera espiritual, más allá del conocimiento de la palabra y de las tradiciones, ellos estaban totalmente ciegos y no podían guiar a otros porque ambos iban a caer en el hoyo. Hay un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo que justamente Jesús está haciendo referencia a esto. Los discípulos estaban tan interesados en la tradición y una de las tradiciones que ellos tenían, o mejor dicho, los fariseos, una de las tradiciones que ellos tenían en lavarse las manos para luego ir a comer. Entonces ellos decían, nos vamos a contaminar si con las manos nosotros sucias podemos contaminar. Entonces Jesús le está explicando a ellos, le está diciendo, lo que realmente contamina es lo que sale de adentro del corazón. Eso nos encontramos nosotros ahí en Mateo capítulo 15, sí, dice en el versículo 12, en el versículo 1 y 2 dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan la mano cuando comen pan. Y entonces respondiéndole Jesús le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces para los fariseos y los escribas era más importante la tradición y ellos estaban quebrantando la palabra del Señor. Entonces es ahí cuando Jesús está diciendo, ustedes son ciegos y quieren guiar a otros ciegos y ambos van a caer en el hoyo. Los versículos más siguientes dice la Escritura en el mismo capítulo 15, versículo 13, dice, respondiendo él dijo, después de que los discípulos, dice, se ofendieron los fariseos. Entonces responde Jesús y le dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Versículo 14 del capítulo 15 de Mateo. Jesús está diciendo, son ciegos que están queriendo guiar a ciegos y ambos van a caer en el hoyo. Qué impresionante esta parábola tan breve, tan cortita, que el Señor nos está dando una enseñanza espiritual, una enseñanza que nos vamos a llevar a la práctica, realmente que a nosotros nos va a enriquecer. Hoy en día pasa exactamente igual. A lo mejor hay gente que cree que está iluminada, pero está ciega. En este caso, los fariseos, los escribas, estaban más interesados en la tradición. Podríamos nosotros hacer mención en este tiempo que a lo mejor estamos más arraigados a la religión que a la palabra de Dios. Cuando vemos tremendos líderes religiosos que están bien arraigados a la tradición y aún arraigado a la tradición, quebrantan las tradiciones y quebrantan cuanto más la palabra del Señor. Cuando vemos
conocidos de la iglesia tradicional y gente que está muy enfurecida, gente que está muy dolida porque se está descuidando la palabra y aún se está descuidando la tradición. Creo que todos estamos saltando lo que está ocurriendo con la iglesia tradicional. En estos tiempos de grandes conflictos que son espirituales, pero que a la vez también en lo material es un conflicto. El Señor en aquellos tiempos está hablando a los fariseos, que eran ciegos. Nosotros también en nuestro círculo hay veces que nos encontramos ante semejantes líderes religiosos que desgraciadamente han caído en esa ceguera espiritual y creídos que ellos están bien, pero sin embargo han errado en sus relaciones conyugales, familiares, en sus relaciones quizás aún con los mismos colegas, han caído ante esa trampa, diríamos, diabólica y satánica y están totalmente ciegos. Entonces el Señor en este tiempo nos sigue advirtiendo que nosotros debemos tener cuidado y debemos estar alerta y que no seamos guiados por ciegos. Eso es lo que está diciendo el Señor a los discípulos, cuidado, que ellos son ciegos y nosotros no nos tenemos que dejar guiar por los ciegos. O sea, está el deber de nosotros estar en el reino de la luz. Jesús en una ocasión, él llegó a decir en el Evangelio según San Juan, un poco más adelante en el capítulo 3, cuando está hablando a Nicodemo, sabemos esa historia muy linda de Nicodemo, pero también el Señor está diciendo en el capítulo 3 de Juan, dice la Escritura en el versículo 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay condenación porque vino la luz. Y dice, y el pecaminoso ha amado más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando nosotros estamos rechazando la luz, que sabemos que el reino de la luz vino a través de Jesús, y si rechazamos al reino de la luz, rechazamos a Jesús, nosotros prácticamente ya estamos cayendo en oscuridad, en falta de visión espiritual. Por eso es una de las cosas en las cuales nosotros debemos prestar mucha atención. En este tiempo pueden fallar quizás líderes religiosos, pueden fallar iglesias tradicionalistas, pero Jesús, que es la luz que vino al mundo, Él nunca va a fallar. Por lo tanto, nosotros debemos siempre permanecer en Él para no caer ante la ceguera y no caer en un hoyo que nos va a llevar a la perdición. Una de las cosas que remarcamos entonces es que siendo indiferente nosotros a Jesús, que es la luz, podemos caer en oscuridad. Podemos hablar de incredulidad, podemos hablar de duda, de falta de fe, y esas cosas que a nosotros nos llega a ser carentes de visión espiritual. En una ocasión, la Escritura hace mención, cuando el profeta Eliseo, él llegaba a descubrir los planes que tenía el rey de Siria para hacerle caer en emboscada al pueblo de Israel. Entonces, el rey de Siria dice, ¿qué está pasando? Hay alguno que nos está traicionando, no podemos emboscar al pueblo de Israel. Pero hay unos que vienen y dicen, no, rey, ¿sabés qué pasa? Que está Eliseo y vos lo que hablas en tu cámara secreta, Eliseo es avisado por Dios y le avisa al rey de Israel. Entonces el rey de Siria manda a capturar a Eliseo y Eliseo se encuentra ante un problema porque todo un ejército viene a apresarlo a él y con su criado que está al lado, el criado se le atemoriza, se llena de temor y cuando sale a ver a su alrededor estaba lleno del ejército de los sirios. Entonces Eliseo va a orar a Dios y va a pedir que el temor que tiene su criado sea erradicado de su mente y de su corazón. Y luego Eliseo le dice, Padre,
quiero que abra los ojos de mi criado, porque no está viendo más allá. Está viendo la realidad que tenemos, que muchas veces también a nosotros o al criado de Eliseo, la realidad le hizo a que él esté ciego espiritualmente. Entonces Eliseo pide a Dios que le saque esa ceguera espiritual, y cuando Dios le abre los ojos espirituales, ahora el criado ve que eran mucho más del ejército de Dios que el ejército de los sirios. Qué importante es esto, porque en estos tiempos en los cuales nosotros también nos dejamos llevar por realidades a nuestro alrededor, la realidad en la cual nos toca vivir, que no nos saque la visión espiritual. Esa visión espiritual que es aún también esa visión, diríamos, moral, esa visión de santidad, esa visión de querer consagrarnos a Dios, que la realidad no afecte a nuestra vida y a nuestra visión espiritual. El criado de Eliseo estaba viviendo una realidad, pero sin embargo, el ejército de Dios estaba alrededor. Yo creo que en este tiempo quizás tengamos problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud en la cual nos encontramos, y por ahí atemorizados de que este COVID pueda resurgir en este año y nos pueda afectar. Es la realidad, pero nosotros no debemos perder nuestra visión espiritual. Que el Señor está con nosotros, que la luz de Dios está con nosotros. Y sabe que una de las cosas en las cuales también Josué, él llegó a tener un gran inconveniente con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel quería adorar a otros dioses, estaba contaminado con adoración a otros dioses, con Baal, Astaret y todos otros dioses cananeos que estaban a su alrededor. Pero Josué tomó una determinación. Él llegó a decir, ante esta situación a su alrededor, él dijo, yo, mi casa, serviremos a Dios. Ustedes no sé lo que van a hacer, pero nosotros tenemos claro, nosotros vamos a servir a Dios y vamos a seguirle a Dios. Más allá por las cosas que Dios nos da, nosotros vamos a seguirle a Dios por lo que Él es. Entonces en este tiempo donde la realidad nos quiere enceguecer a nosotros en nuestra vida espiritual, hablamos esto muchas veces por la iglesia tradicional o por dentro de nuestros círculos, y aún por ahí iglesias muy grandes con hombres de Dios que fueron usados, que desgraciadamente han caído ante las garras del enemigo. Es ahí cuando debemos tener cuidado y no seguir a esos que han sido nublados por las tinieblas del enemigo, sino más bien seguirle a Jesús. Porque Él es la luz, Él es el Rey del reino de la luz. Entonces debemos seguirle a Él. Cuando el Señor está dando esta parábola, yo creo que para nosotros es algo muy, pero muy importante, en los cuales debemos prestar mucha atención, y cada uno de nosotros debemos reconocer en las áreas de nuestra vida las cuales están cayendo ante una ceguera. Yo hablé de incredulidad, yo hablé por ahí de falta de fe, hablé de apatía a las cosas que Jesús vino a hacer en este mundo, pero también hay otras cosas en las cuales podemos remarcar en la negligencia que nosotros tenemos. El apóstol Pedro, en una de las cartas, hace mención que nosotros debemos tener cuidado, guardar la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. En la segunda carta que él hace, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, está haciendo mención de algunas cosas muy importantes. Dice, poniendo toda diligencia, por lo tanto debemos ser diligentes. Por esto mismo añadid a vuestra fe, nosotros tenemos fe, y debemos colocar virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas que están en vosotros y abundan, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante entonces que la fe, que la virtud, que el conocimiento del dominio propio, la piedad, el afecto fraternal y el amor no debe faltar en nosotros. No debemos ser negligentes a dejar escapar estas cosas en las cuales tienen que estar impregnados. Dice versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si yo dejo que estas cosas se escapen de mi vida espiritual, estoy cayendo en una ceguera. El dominio propio es muy importante, el afecto fraternal es muy importante, el amor es algo muy importante, la virtud, el conocimiento del reino espiritual es algo muy importante. Por lo tanto, yo no debo caer en la ceguera de perder estas cosas que Dios me está marcando a través de la inspiración del Espíritu que viene sobre la vida de Pedro. Ahora, qué importante que es esto, que en este tiempo no nos dejemos nosotros engañar. Es muy importante, porque si no caeremos en el hoyo. A veces que queremos seguir a ciertos personajes o a ciertos ideales, que a lo mejor ellos están equivocados, están empañados con las tinieblas. Pero nosotros debemos tener cuidado y estar alerta de no caer en esa trampa y en esa ceguera espiritual, porque si no caeremos en el hoyo. Jesús en ese tiempo está diciendo, los fariseos están más preocupados en la tradición que en la misma palabra de Dios. Por eso nosotros debemos siempre prestar atención a la palabra del Señor y no tirarnos ni a derecha ni a izquierda, sino en el centro de la palabra de Dios. No buscar ciertas teologías que nos aparten del evangelio completo. A veces hay partes de teología, sea de la prosperidad, de la sanidad interior, de desarrollar el potencial dentro que está de nosotros, y nos vamos hacia y nos inclinamos hacia esas cosas y dejamos el evangelio puro, el evangelio completo. Y hermanos, yo creo que en este tiempo en lo cual nosotros nos toca vivir, debemos tener cuidado en cuanto a la ceguera espiritual y a la ceguera moral. Muchas veces la negligencia, pero también el apóstol Juan hace mención que cuando nosotros estamos a lo mejor por ahí distanciados, enemistados, o por ahí tenemos ciertos ruidos que nos hizo una relación con nuestro hermano en la fe, y eso es algo muy habitual y es algo muy común que suele pasar en las mejores familias. Suele pasar que hay asperezas, hay disensiones, pero creo que Dios nos llama a que nosotros tenemos que amar a nuestro hermano. No porque piense diferente, no porque se haya equivocado en algo, nosotros debemos odiarlo, no, porque esas cosas va a hacer a que nuestra visión espiritual se apañe y el reino de las tinieblas nos va atrapando. Escuche lo último que quiero compartir, dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, versículo 9 al 11, dice la Escritura, el que dice que está en luz, aborrece a su hermano, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué claro que es Juan hablando de esta manera, diciendo, nuestros ojos van a ser enceguecidos, cerrados, si nosotros no amamos a nuestro hermano. Si estamos lavados con la misma sangre de Jesús, estamos revestidos con el mismo Espíritu de Dios, más allá de temperamentos, más allá de carácter, más allá de personalidades diversas que haya, nosotros debemos amar a nuestro hermano. Por eso es que Juan está haciendo mención, si nosotros no amamos a nuestro hermano, nosotros estamos cayendo en la trampa del reino de las tinieblas y nos estamos apocando en visión espiritual. Ahora, el apóstol Pablo es tan claro también cuando él habla a través del Espíritu
Pablo hace mención en la carta que hace a los Efesios, en el capítulo 1 precisamente a los Efesios, Pablo está pidiendo en oración. Versículo 17, capítulo 1, dice la Escritura: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire qué interesante. Dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Sabemos que nuestra esperanza gloriosa es de que Jesús venga pronto a buscarnos. Yo hice mención de que si nosotros celebramos el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en una noche buena, en una Navidad, ¿cuánto más tenemos que estar expectantes en esta esperanza que tenemos que Jesús viene a buscarnos? Va a ser un día glorioso. Por lo tanto, nosotros debemos prestar atención y recordar la parábola del Señor Jesús. No nos dejemos guiar por ciego, porque si no vamos a caer en el hoyo. Tampoco nosotros tenemos que caer en una ceguera y guiar a otros al hoyo. Qué importante que hablemos de Jesús, que nuestro mensaje en este tiempo sea cristocéntrico, que Él es la luz y que Él es el Rey del reino de la luz. El reino de las tinieblas está de una manera feroz atacando sobre la humanidad con gran estrés social en la cual nos encontramos, y muchas veces nos encontramos que hay pleitos, disensiones y hay enemistades porque hay un estrés social el cual está siendo implementado por el reino de las tinieblas. Debemos ir a la oración. Debemos decirle: Señor, ayúdanos en este tiempo cuando las tinieblas están avanzando. Nosotros somos del reino de la luz. Cuánta riqueza en las parábolas de Jesús. Y en este ciego que no puede guiar a otro ciego, sino le llevaría al foso. Que no caigamos en la trampa de la tradición, sino que sigamos la palabra de Dios y que vivamos la palabra del Señor. Quiero orar por tu vida, por tu familia. Quiero bendecirte en este momento y que todo tu entorno pueda estar realmente siendo guiado por el Rey de la luz, que es Jesús. Padre, gracias te doy por esta palabra y gracias te doy por tu Santo Espíritu, que sé que va a invadir en cada casa, en cada mente, en cada corazón, y nos vas a mantener con nuestra visión espiritual bien abiertos, bien latente, sabiendo también que tu regreso está muy próximo. Señor, declaro sanidad sobre los cuerpos que están enfermos, declaro liberación sobre las mentes que están perturbadas y cautivas. Reprendemos todo estrés que haya invadido nuestras mentes y nuestras emociones y nos declaramos que tu Santo Espíritu nos llena. Que la provisión del cielo estará, Señor, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, y que la bendición del cielo caerá sobre tu iglesia. Amén y amén. Dios te bendiga y seguimos en contacto, siempre lo digo, suscríbete, poné me gusta, compartirlo, y que de esta manera podemos llegar a más personas con la palabra del Señor. Dios te bendiga y hasta la próxima.